me llamo Fran, y llevo casada poco más de un año. Me he esforzado mucho por ganarme la aprobación de mi suegra, pero parece que todos mis esfuerzos fueron en vano. La razón es sencilla. Un día, se me acercó y me dijo algo impactante: te voy a devolver con tus padres. Me quedé atónita, pero antes de darme cuenta, mi suegra ya me estaba llevando de regreso a la casa de mis padres. Afortunadamente, mis papás viven cerca, solo a unos minutos en coche. Cuando llegamos, mi suegra gritó desde el carro: ¡Ey, salgan! Desde adentro, escuché un ruido mientras mi papá se apresuraba a abrir la puerta. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó amablemente, con una sonrisa. Lo siento, respondió mi suegra, pero necesito hablar con usted. Mi papá la invitó a pasar, pero ella se negó, diciendo: podemos hablar aquí, solo vine a devolverle a su hija inútil. ¿Hija inútil? La expresión de mi papá cambió al instante, mirándola claramente molesto. ¿Qué quiere decir con inútil?, preguntó. Exactamente lo que dije, soltó mi suegra. Su hija solo gana 5.500 al mes, no ayuda en la casa, es una esposa defectuosa. El rostro de mi papá se ensombreció, y temí que pudiera perder la calma, pero mi suegra no pareció notar nada y siguió insultándome como si no pasara nada. No sirve para nada en la casa y apenas gana dinero. Se la estamos devolviendo, dijo. Justo en ese momento, mi mamá salió, curiosa por el ruido. Mi suegra la ignoró y solo le habló a mi papá: se la devuelvo, así que ahora es su responsabilidad. Mi papá miró a mi mamá, y ellos intercambiaron una mirada silenciosa. Luego, se volvió hacia mis suegros y dijo: está bien, si nos la devuelven, tomaremos responsabilidad. Eso es, declaró mi suegra, tomen la responsabilidad. Bueno, eso significa cerrar la empresa, dijo mi papá tranquilamente. Los ojos de mi suegra se abrieron de par en par. Esperen, ¿qué? ¿Cerrar qué empresa? La empresa familiar, dijo mi papá con firmeza. Ya que nos están devolviendo a nuestra hija, nos encargaremos a nuestra manera. Observé a mi papá, sabiendo lo serio que era. Cuando hacía una promesa, siempre la cumplía, sin importar lo difícil que fuera. Sabía que cumpliría su palabra, especialmente si se trataba de mí, porque siempre ha sido muy dedicado conmigo. Su dedicación comenzó en mi infancia. Era muy débil y enfermiza, con fiebre y teniendo que pasar mucho tiempo en cama. A veces, estaba tan enferma que no podía ir a la escuela durante semanas. Así que mi mamá se quedaba a mi lado y mi papá estaba demasiado preocupado como para trabajar. Esto sucedía con frecuencia, y creo que hizo que mis padres fueran aún más protectores conmigo. A pesar de mi fragilidad, mis padres hicieron todo lo posible por hacerme feliz. Llenaron mi cuarto de libros, videojuegos y otras cosas para entretenerme. Incluso, mi hermano mayor estaba un poco celoso de toda la atención y los regalos que recibía. Era la única en la familia que tenía tantas cosas para mantenerme ocupada. Mi favorito era la vieja laptop de mi papá, que él usaba para trabajar. Como era de segunda mano, quizá no era la mejor para un usuario regular, pero para mí, que estaba en la primaria, era perfecta. Podía dibujar, jugar y hasta explorar el mundo en línea. Pasaba la mayoría del tiempo en cama, y la computadora me abrió un mundo completamente nuevo. Había tanto por descubrir que nunca había visto antes. Pensé, quizá pueda crear mi propio mundo aquí. Es un recuerdo que todavía me hace sonreír. Así comenzó mi interés por las computadoras. Al principio, solo hacía dibujos simples, pero pronto me interesé en los gráficos por computadora y me fascinaban los diseños en 3D. Seguí aprendiendo y mejorando mis habilidades hasta que me convertí en diseñadora gráfica. A pesar de ser físicamente débil, me di cuenta de que podía hacer este tipo de trabajo desde casa. Después de la preparatoria, comencé a trabajar como diseñadora gráfica desde mi cuarto, pero al principio fue difícil. Era autodidacta, no tenía capacitación especializada y no sabía cómo encontrar clientes. Mi salud me impedía trabajar en un empleo regular, así que tenía que aceptar proyectos que pudiera hacer a mi propio ritmo. Pasé incontables horas investigando en línea, esforzándome día tras día. Con el tiempo, la gente comenzó a notar mi trabajo. Algunos clientes regresaban o me recomendaban con otros, y mi trabajo gradualmente empezó a sentirse como un trabajo real. Pasaron 5 años, y a medida que mi trabajo se hacía más popular, sentí un gran alivio. Fue entonces cuando mi papá se acercó con una propuesta. ¿Te gustaría crear un anuncio para una empresa de construcción? La oferta me sorprendió. Mi papá tiene una pequeña empresa de construcción que antes se dedicaba a construir casas nuevas, pero ahora se enfoca en remodelaciones. La empresa es pequeña, solo mi papá, mi mamá y mi hermano, pero es bien conocida en el vecindario.
¿Estás seguro de que quieres que lo haga? ¿Me vas a pagar?, pregunté. No te lo estoy pidiendo solo porque seas mi hija. Creo que tienes un gran ojo para la publicidad, dijo. Me sentí orgullosa de que reconociera mis habilidades de diseño, pero más que nada, me sentí realmente aceptada. Creé un anuncio que se imprimió en el periódico local, y también construí una página web sencilla para la empresa y publiqué el anuncio ahí. No éramos conocidos fuera de la zona, pero los vecinos empezaron a notar. Algunos decían, vi tu anuncio, está muy bonito. Escuchar eso me hacía muy feliz. Luego, el anuncio se convirtió en un póster, que se exhibió en la entrada de la empresa y en los tablones de anuncios que mantenía la asociación comunitaria local. Me sentí orgullosa y emocionada de que finalmente podía mantenerme y vivir de manera independiente. Mis pósters se habían vuelto populares en la comunidad, y la gente empezó a hablar de mí. ¿Sabías que la hija de la empresa de construcción es diseñadora? Hasta hace anuncios para el negocio de su familia. Estos comentarios comenzaron a extenderse, y pronto los vecinos empezaron a pedirme ayuda. Un día, un electricista del pueblo se acercó a mi papá y le pidió si podía hacer un anuncio para su negocio. Mi papá sonrió y dijo, voy a preguntar a Fran. Este electricista era en realidad cliente de mi papá. Su empresa se encargaba de todo, desde instalaciones de aire acondicionado hasta líneas de fibra óptica y cableado. Solíamos trabajar juntos en proyectos de remodelación, así que yo estaba feliz de ayudar. Diseñé el anuncio y le pedí a mi papá que se lo entregara cuando estuviera listo. Al electricista le encantó y estaba tan complacido que vino a nuestra casa a agradecerme con un pequeño regalo envuelto con dulzura. Pero no fue el electricista de siempre quien vino, sino su hijo, Clark, quien se presentó. Hola, soy Clark, mi papá es el electricista. Clark recién había terminado la universidad y estaba ayudando a su papá con el negocio familiar. Entonces, ¿planea ser electricista también?, le pregunté un día, curiosa por sus planes para el futuro. Él se rió y asintió. Sí, creo que sí. Probablemente me haré cargo del negocio familiar algún día, dijo, mirándome con una cálida sonrisa. Supongo que eso significa que nos veremos mucho. Sus ojos mostraban algo más, y antes de darme cuenta, estaba sonrojada. Luego añadió, no es que me moleste. Creo que eres increíble. Nadie me había dicho algo así antes, y me sentí entre nerviosa y emocionada. Intercambiamos números de teléfono, pero esta vez fue para nosotros, no por ningún asunto de negocios. Esa noche, estaba tan nerviosa y emocionada que apenas pude dormir. Después de eso, Clark y yo empezamos a hablar todos los días. Compartíamos nuestras rutinas, historias divertidas y sueños, y esas conversaciones rápidamente se volvieron mi parte favorita del día. Pronto comenzamos a salir, aunque no siempre fue fácil. Como a menudo no me sentía lo suficientemente bien para salir mucho, nuestras citas eran simples, caminatas cortas al parque cercano cuando me sentía con ánimos, donde platicábamos y reíamos juntos. No hacíamos cosas típicas, como ir al cine o tener una cita larga en la noche. Y con el horario ocupado de Clark como electricista, nuestros planes siempre dependían de su trabajo, especialmente en las temporadas altas de verano e invierno. Pero logramos hacerlo funcionar, manteniéndonos cerca a través de mensajes y llamadas, y con el tiempo, nuestro vínculo se profundizó. Eventualmente, decidimos casarnos, y algunos años después, me mudé con Clark y su familia. Al principio, sentía que todo estaba en su lugar. Los padres de Clark parecían comprensivos. Mi suegra me decía, haz solo el trabajo de la casa que puedas hacer, y mi suegro era considerado, solo pidiéndome pequeños favores cuando tenía tiempo. Realmente pensé que íbamos a tener una vida cálida y cooperativa juntos. Pero poco a poco, las cosas cambiaron. Un día, mi suegra me preguntó, ¿puedes atender la tienda por mí mientras no estoy? Le expliqué que tenía mi propio trabajo, pero insistió, solo lleva tu laptop, puedes trabajar desde el mostrador. Queriendo ser servicial, acepté, aunque eso me quitaba tiempo de mi trabajo. Pronto, mi suegro me pidió si podía diseñar una página web para la tienda. No soy profesional, le dije, pero él me aseguró que estaría bien. Así que asumí ese proyecto también, aunque el diseño web no era mi especialidad. Con el paso de las semanas, las solicitudes siguieron llegando. Mi suegra comenzó a esperar que me encargara de toda la limpieza, la cocina y la lavandería. Atender la tienda también se convirtió en una parte regular de mi día. Con cada nueva responsabilidad, mi trabajo como diseñadora gráfica se vio afectado, y mis ingresos disminuyeron. Pero como Clark estaba cubriendo nuestros gastos, traté de no preocuparme demasiado. Aún así, el estrés me agotaba.
Estaba constantemente cansada e incluso comencé a enfermarme. Un día, cuando estaba demasiado débil para levantarme de la cama, le dije a mi suegra que necesitaba un descanso. Ella me miró y se burló. ¿Fiebre, por esto? Pero luego suspiró y me dijo que descansara. Me preocupaba haberla ofendido al negarme a trabajar. Más tarde, cuando Clark vino a verme, le expliqué todo, esperando que lo entendiera. Él me miró y dijo, ¿por qué no simplemente dices que no, si es demasiado? Me quedé atónita. Son mis suegros, Clark. No puedo simplemente negarme, le expliqué, preocupada de que me guardaran resentimiento o incluso sugirieran el divorcio si lo hacía. Pero él solo dijo, eres una adulta, tienes que defenderte, dejándome sintiéndome aún más sola. Cuando me recuperé, continué haciendo lo que mis suegros pedían, esperando que mis esfuerzos eventualmente me ganaran su aprobación. Un día, mi suegra de repente preguntó, Fran, ¿cómo va tu trabajo? Pensando que solo estaba haciendo conversación, le dije que aún iba bien, aunque a un ritmo más lento. Luego me preguntó, ¿cuánto estás ganando ahora? Me sentí incómoda, ¿no era eso algo privado? Pero ella explicó, con los precios subiendo, ayudaría si pudieras contribuir un poco a los gastos de la casa. Me quedé en shock, ya que su negocio parecía estar prosperando. Pero, sin querer causar problemas, dije con timidez, solo gano alrededor de $500 al mes, ya que estoy haciendo la mayor parte del trabajo de la casa. Su rostro se enrojeció de enojo. Solo $500, y casi no haces nada en la casa, dijo bruscamente. Me sentí herida e intenté explicarle que hacía la mayoría de la cocina, limpieza, lavandería y que atendía la tienda. Me ignoró y fue a buscar a mi suegro. Minutos después, ambos regresaron y anunciaron que me devolverían a mis padres. Me quedé en shock mientras me llevaban a casa de mis padres y le decían a mi papá que me estaban regresando. Mi papá escuchó y luego respondió calmadamente, está bien. Si eso es lo que quieren, cerraré mi empresa de construcción. Mis suegros intentaron discutir, pero mi papá no se retractó. Frustrados, finalmente se fueron, llamándome esposa inútil y diciendo que no era bienvenida de vuelta. Con el corazón roto, miré a mi papá, quien suavemente dijo, tal vez es momento de considerar un nuevo comienzo, Fran. Pasaron días, y aún esperaba que Clark viniera por mí, pero lo único que recibí fue un mensaje, divorciémonos. Conmocionada, intenté comunicarme con él, pero nunca respondió. Su abogado manejó el resto, y accedí con reluctancia a los términos del divorcio. En menos de un año, mi matrimonio había terminado. Después de esto, mi papá cerró su empresa de construcción como había prometido. Afortunadamente, mi hermano intervino, reabriéndola con un nuevo nombre y cortando lazos con la familia de Clark. Empezaron a circular rumores sobre el trato que mis suegros me habían dado, y los clientes comenzaron a alejarse de su negocio, eligiendo en cambio trabajar con los electricistas asociados con mi hermano. La familia de Clark comenzó a tener dificultades, y pronto perdieron a todos sus clientes. Mi familia y yo lo vimos como justicia por cómo me habían tratado. Entonces, un día de verano, ocurrió algo inesperado. Recibimos una llamada de un cliente, parece que el aire acondicionado está descompuesto. Mi hermano fue a revisarlo, solo para descubrir que alguien había dañado deliberadamente la unidad. Lo reportó a la policía y reemplazó la unidad, pero pronto otros clientes experimentaron problemas similares. Eventualmente, mi hermano proporcionó interfonos con cámara a los clientes para monitorear la situación. En cuestión de días, las cámaras capturaron a los culpables, los padres de Clark, quienes confesaron que saboteaban los aires acondicionados para crear más trabajo para su negocio. Sus acciones se volvieron en su contra, llevándolos a su arresto y al colapso de su empresa. Hoy, me enfoco en mi propia vida. Trabajo como diseñadora gráfica y ayudo en la tienda de mi hermano, libre de las demandas de mis suegros. Mi papá, quien se jubiló, a menudo me pregunta con preocupación, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Su apoyo, aunque constante, es un recordatorio de cuánto me quieren. Un día, en broma le sugerí que ayudara en la tienda si tanto le preocupaba, y para mi sorpresa, aceptó. Ahora, mi papá y yo trabajamos junto a mi hermano, construyendo un nuevo capítulo para nuestra familia. Hemos pasado por mucho, pero al final, estoy rodeada de personas que realmente se preocupan por mí, y por eso, estoy agradecida.